La Copa del Rey y el Barcelona tienen un romance en conjunto. Es el equipo que más la ha ganado, 32 ocasiones. Y aparte de eso, es la cantidad de triunfos en años recientes, 7 de las últimas 15. Lo único que les faltaba era vencer al Real Madrid en una final, al menos en estos últimos años, pues ahora el trabajo ha sido completado, en una campaña espectacular, en el regreso del Barcelona a la élite, la mano de Hansi Flick, Rafinha, Pedri, Lamine Yamal, Lewandowski o en su defecto el tiburón Ferran Torres. Hoy repasaremos todos los enfrentamientos entre Real Madrid y Barcelona en las finales de Copa del Rey. Son 8 las ocasiones en las que se han visto las caras y no nos vamos a ir en orden cronológico, sino más bien en orden de importancia. 1. 2010-2011, triunfo merengue, cabezazo de Cristiano Ronaldo. Esta me parece la mejor de todas por el contexto, la era en la que se vivía, la tensión, el morbo, el espectáculo en su máximo esplendor. Mourinho contra Guardiola, el odio cantado entre ambos. En esta sala, él es el puto jefe, el puto amo, es el que más sabe del mundo. Yo no quiero ni competir ni un instante. Solo recuerdo que hemos estado juntos 4 años. Un entrenador fantástico de fútbol, yo repito, pero ha ganado una Champions que a mí me daría vergüenza de ganarla, porque la ganó con el escándalo de Stamford Bridge. Se conocían de años atrás y hasta amigos fueron. Trabajaron juntos en el Barcelona, Mou como auxiliar y Pep como jugador. Con el paso de los años se distanciaron. The Special One se convirtió en un grandísimo entrenador, campeón de Champions con el Porto, bicampeón de Premier League con el Chelsea, y justamente ante ese equipo fue donde Guardiola vivió su primer polémica. Aquella semifinal en Stamford Bridge, en donde los errores arbitrales y un gol de último minuto de Andrés Iniesta le dieron el pase al Barça a la final de la Champions, misma que terminaron ganando y convirtiendo en un histórico sextete. Mou para ese entonces ya no dirigía al Chelsea, pero le enfurecía la injusticia vivida a su ex. Él se había marchado al Inter y en el 2010 el destino los ponía de frente en las semifinales. Guardiola contra Mourinho. Aquí oficialmente arrancaba la competencia. Polémica, por supuesto, expulsiones, interferencia de Mou a Pep mientras hablaba con Ibra, y esta primera eliminatoria terminaba favorable a los Nerazzurri. Mourinho corría por todo el Camp Nou con la mano levantada, señalando que él era el número 1 y no su excompañero Guardiola. Desde aquí la rivalidad, el pique estaba formado, pero todo esto aumentaría, se duplicaría o hasta más en ese verano, cuando se anunciaba la llegada de The Special One al banquillo blanco. Se enfrentarían al menos 2 veces por temporada. Y es aquí donde llegamos al primero de estos clásicos en final de Copa del Rey. Una temporada 2010-2011 pintada completamente de azul y de rojo, en todos los sentidos, en España y en Europa. Líderes en Liga. En el primero de los clásicos golearon y humillaron al Real Madrid 5-0. También se verían las caras en las semifinales de Champions. En el Bernabéu, el otro partido de Liga, y en Mestalla, la final de Copa. 4 clásicos en cuestión de casi 3 semanas. Una de las series más emocionantes y picantes de todos los tiempos, pero ese picante era más bien fuera del campo. Dentro de él, el dominio de Pep estaba marcadísimo. Hasta que llegó la idea de genio de José Mourinho. Se dio cuenta que poner a Cristiano Ronaldo por banda izquierda sería un desperdicio, todo por culpa de Dani Alves. Al ser un lateral que sube bastante, provocaría que Cristiano estuviera bajando mucho, marcando a Dani en lugar de que Dani marque al bicho. Entonces se desperdiciaría una opción de ataque. Fue por esto que José decidió poner por primera vez a Cristiano como delantero centro, para evitar su desgaste en defensa, y creía que de esta forma finalmente podría vencer a Pep Guardiola. Así es como llegamos al 20 de abril del 2011. Özil, Di María, Pepe como contención, Xavi Alonso, Khedira, Cristiano en punta, listos para derribar la hegemonía blaugrana con Busquets, Xavi, Iniesta, Messi, Pedro y Guaje Villa. Y desde temprano se notaba que la batalla táctica la ganaba el portugués. Cristiano como punta sacaba su primer disparo, su segundo, descontrolaba a Mascherano, Piqué o hasta Busquets. Pepe remataba de cabeza y al palo.
La final estaba siendo blanca, aunque todo cambiaba con un pase de Messi filtrado para Pedro que terminó en gol. Pero un polémico fuera de juego terminó anulando el gol blaugrana. El grito culé se ahogaba mismo que Iker le impedía a Lionel. Mejoraban los de Guardiola con disparos de Pedro y otro de Iniesta que nuevamente Casillas negaba. Se ponía lindísima la final, un 0-0 entretenido. Se terminaba el tiempo hasta que el Fideo sacaba un disparo con derecha, Pinto contenía. Se acababan los 90 y nos vamos a los tiempos extras, en donde Cristiano nuevamente avisaba, se iba muy cerca del poste y el intento blanco no paraba. Cada vez se acercaban más hasta que Fideo, por banda izquierda, centra pasado y Cristiano de cabeza, gol. Golazo del bicho, un golazo de Cristiano, golazo del punta, golazo del delantero centro, un gol de título. Le funcionaba el plan a José Mourinho y este sería el primer título de Copa desde 1993. Casi 20 años de sequía copera, a punto de volver a saborear este trofeo y con un picante especial ante el Barça. Los 120 minutos se llegaron y los blaugranas nunca consiguieron el empate. El Real Madrid ganaba una histórica final, una épica final, no tanto por el resultado, sino por lo que significaba. El resurgir blanco como un equipo ganador y también recordada por la tragedia de Ramos en el festejo, tirando la copa del camión, terminando aplastada. Este era el primer trofeo de José Mourinho como blanco y el de muchos jugadores merengues. La rivalidad solo aumentaba, misma que nunca terminaría en esta etapa con estos dos grandes entrenadores y que a la fecha no ha terminado ni terminará. Segunda, temporada 24-25, la más reciente de todas. Campeón, el Fútbol Club Barcelona en tiempos extras, en una final espectacular que terminó con un inolvidable 3-2. Envueltos en contextos diferentes, al inicio de campaña pintaba para que el año del Real Madrid fuese glorioso y el del Barça no tormentoso, pero para nada exitoso, y terminó siendo todo lo contrario. 4-0 en el Bernabéu, 5-2 en la Supercopa de España, líderes y favoritos a ganar la Liga los culés, desplegando una vez más el mejor fútbol del mundo, con claros candidatos a ganar el Balón de Oro, Pedri, Lamine Yamal, Rafinha o hasta Lewandowski, sorprendiendo con el renacer de Chesney o la forma del central Íñigo Martínez. Mientras tanto, con los merengues, esas expectativas altísimas, esos nuevos galácticos, ese cuarteto con Jude, Vini, Mbappé y Rodrigo nunca terminó de cuajar. Humillados en distintas ocasiones, no solo por los culés, derrotas no pronosticadas en Liga, ante el Milan, ante el Liverpool y por supuesto que esa humillación con el Arsenal. Solo había un partido que los podría salvar y ese justamente era la final de Copa del Rey. Tumbarle al Barcelona el sueño del triplete y maquillar un tantito la temporada. Así es como llegamos al día del partido, al estadio La Cartuja en Sevilla. Ambos cuadros con bajas, los blancos sin Mbappé al menos no como titular y los blaugranas sin Lewandowski ni tampoco Alejandro Valde. La atención no solamente puesta en los 22 protagonistas, sino que también en el árbitro, Ricardo de Burgos Bengoechea, quien el día previo de la final fue noticia y tendencia, protagonizando un escándalo entre el colegiado y el Real Madrid después de que la televisora del equipo de Florentino publicara un video exhibiendo el cómo de Burgos perjudicaba a los blancos cuando pitaba partidos de ellos y cómo cuando silbaba al Barça generalmente ganaban los culés. Esto, como menciona el propio Ricardo, llevó a que compañeros de su hijo en la escuela le llamaran ratero, ladrón a su padre y en conferencia de prensa llegó hasta las lágrimas. Existía incertidumbre de si sería él quien silbara la final. Todo esto a menos de 24 horas de que iniciara el partido. Finalmente se mantuvo la decisión de la Real Federación y de Burgos silbó el partido, pero era tal la tensión que cualquier mínima falta o detalle todos se irían en contra del árbitro. Afortunadamente las polémicas fueron escasas. Una grandísima final que empezó con dominio culé como era de esperarse, aunque el gol se negaba. Intentos de Lamine, de Koundé hasta que Pedri mandó largo al joven de 17. Él encaró y buscó el espacio, encontró corriendo solo al número 8 y el mago canario anotó un golazo, colgándola en el ángulo de primera intención sin opción alguna para Courtois. Pedri confirmaba el nivel de Balón de Oro que tenía tras marcarle al Real Madrid una pincelada y darle ventaja a los blaugranas.
Y aunque por funcionamiento y por juego esto pintaba para hacer una nueva goleada culé, las oportunidades blaugranas eran desaprovechadas y el movimiento que Carleto hizo al descanso, mandando a Mbappé al campo, le sirvieron y bastante. Una cara completamente distinta a la del Real Madrid en la segunda mitad. Mejoraban y mucho. Ponían en aprietos a la defensa de Íñigo. Vinicius se perdía varias y los corners no cesaban hasta que en una contra Frenkie bajó a Mbappé y el propio Kylian de tiro libre marcaba el del empate. Un muy buen cobro que estrelló en el palo y terminó al fondo de las redes. Se ponía lindísima la final, 1-1. Y la pesadilla culé solamente se incrementó 7 minutos después. En un nuevo córner, Tchouaméni remató solo y remontaba el encuentro. 2-1 a favor de los blancos, 2-1 los merengues. El título de Copa del Rey a poco más de 10 minutos de llegar. Pero este Barcelona es distinto al de Xavi, al de Valverde, a esos equipos pechofríos, agachones. Este cuadro de Hansi Flick nunca se rinde y se avienta siempre al frente. Cerca del final, al 85, Lamine mandaba a correr a Ferran, le ganó la partida a Rüdiger y Courtois y terminó haciendo el del empate. El 2-2, la alegría, la sonrisa madridista duró muy poco tiempo. Siguieron intentando los catalanes y fue a segundos del final del partido cuando Rafinha entró al área, caía enfrente de Asensio y se señalaba como penal. El Barça podría ganar la Copa en los 90 minutos, podría remontar el partido que le habían remontado, aunque al revisar la repetición nos dábamos cuenta que el brasileiro solito se cayó al piso. Esto mismo se percató de Burgos tras revisarla en el VAR y evitaba la polémica. Anulaba el penal y tendríamos tiempos extras, igual que en aquella final del 2011. Ahí el cansancio invadía a blaugranas y merengues, la tensión, la cancha larga, el ser un clásico, lo que significaba el partido. No caía el quinto tanto del encuentro. Pasamos del 105 y parecía que esto se iría hasta la última instancia, a los 11 pasos, hasta que Brahim se durmió, arrebató Koundé y sin pensarlo sacó un disparo raso, un golazo de Jules para aniquilar a Courtois, para confirmar la espectacular campaña blaugrana, para definir este espectacular final, para firmar la remontada, para entregarle un título más de Copa del Rey al Barcelona. La actitud, la garra, el coraje de todos, defensores y atacantes. Supieron estar en aprietos, supieron sufrir, aguantar, resistir y sobre todo remontar. El Barcelona se ha sabido superar en muchas ocasiones y en esta final de Copa del Rey del 2025 será siempre un claro ejemplo de lo que el equipo de Hans-Dieter Flick es capaz de hacer. Sepultaron la asquerosa campaña de Ancelotti y compañía, festejando una nueva Copa del Rey, la segunda mejor en la historia de los clásicos. Tercera, temporada 82-83, campeón el Barcelona al minuto 90, con el famoso corte de manga de Schuster, con Maradona como jugador culé y con Di Stéfano como entrenador del Real Madrid. En ese momento el Barça, después de la era de Johan Cruyff como jugador, estaba en una etapa de reconstrucción. Tuvieron que llegar después del Mundial de España 82, dos argentinos, el entrenador César Luis Menotti y su figura, el Pelusa, el número 10, Diego Armando Maradona. Con ellos el Barça mejoraba y mucho. Llegaron hasta la final de Copa comandados por Bernd Schuster, por Marcos Alonso o Lobo Carrasco, quienes muchos recuerdan por el Chiringuito. Pero enfrente tendrían a su némesis, al Real Madrid dirigido por Di Stéfano. En la Romareda, el estadio del Zaragoza, empezaba la final. Lo ganaban los blaugranas y un error defensivo provocó el empate blanco. Así se estaba terminando el encuentro hasta que Maradona mandó un trazo largo, llegó el centro, Marcos Alonso se desprendió en el aire y cruzó su remate de cabeza. Terminaba en gol blaugrana y así, al 90, el Barcelona le arrebataría de las manos a los merengues el título de Copa. El festejo dejó el corte de manga de Bernd Schuster, que terminó siendo una de las imágenes icónicas de esta final y dentro de los clásicos también. Aquí lo que más me impacta es ver cómo dos de los nombres principales de esta final terminaron vinculados con el Real Madrid. Bernd Schuster, después de jugar en el Barça, se fue al Real Madrid y muchos años después también dirigió al equipo blanco y hasta campeones de liga los hizo. Y el hombre que hizo el gol al 90, Marcos Alonso, su padre, una leyenda blanca, Marcos Alonso y más, ganó con Di Stéfano, Gento y Puskás las primeras 5 Champions del Real Madrid. Y sí,
Es el padre de Marcos Alonso, quien recientemente jugó en el Barcelona, así que es una triple generación. Primero merengue, después culé y el último entre Chelsea y también culé. Por eso, por estar Maradona, por el corte de manga, pongo esta como la tercer mejor final de los clásicos en Copa del Rey. Cuarta, 1974, una de las sorpresas más grandes que terminó en una humillación tremenda. El Barcelona amplio favorito. Venían de hacer una campaña histórica. Ganaron la liga después de 15 años de sequía. Johan Cruyff estaba en su primer temporada como culé y desde su llegada, pasos de gigante. No solo el título de liga, sino que también una mítica goleada de 5-0 al Real Madrid en el Bernabéu. Y los blancos, pues no, ellos no estaban. Terminaron octavos en liga. Esta final con el Barcelona como claro favorito no solo a ganar, sino a golear a los merengues que se jugaría en Madrid, en el Vicente Calderón. Solo había un problema. Esta final se jugaría a finales del mes de junio y estamos en año mundialista, en el 74, el año de la naranja mecánica. Esto significaba que jugarían los culés sin Johan Cruyff. Pues esto fue aprovechado por Pirri, Vicente del Bosque y Santillana. Le hicieron 1, 2, 3, 4 goles a los blaugranas y ellos sin respuesta. 4-0. Así terminó una histórica goleada en Copa del Rey, una de las peores campañas en la historia de los blancos, que finalmente se pudo maquillar un poco tras golear 4-0 a sus acérrimos rivales. Quinta, 2013-2014, la carrera de Gareth Bale, al igual que la del cabezazo de Cristiano, se jugaría en Mestalla, en Valencia. Definir al favorito es difícil. El Real Madrid era dirigido por Carlo Ancelotti en la campaña de la 10ª, aunque para este momento la 10ª todavía no llegaba. Es más, ni a la final estaban clasificados aún y tenían una baja más que sensible: Cristiano Ronaldo. El bicho lesionado, tendría que estar en las gradas y se perdería la final. Del otro lado era el Barcelona del Tata Martino. Así de arranque empezamos muy mal, pero para ese momento no se sabía qué tan mal acabaría la cosa. La pelea ante el Cholo Simeone por la liga estaba al rojo vivo. Fábregas un nivelazo jugando como falso 9. Ya estaba Neymar y aunque el Tata fuera el entrenador, es el Barça de Messi. Diría yo que el ligero favorito el Real Madrid en esta final, pero al ser un clásico, cualquier cosa puede pasar. Sin importar la baja de Cristiano, los merengues abrieron el marcador cortesía del Fideo Di María. Y aunque ahora la BBC no existiera y se tornara en BBD con el Di María al final, tanto Bale como Benzema probaban a Pinto. Conservaban la ventaja hasta que Marc Bartra, proveniente de un córner, anotó de cabeza y puso la igualdad en el marcador. La cuestionada titularidad de Bartra por encima de Puyol le estaba dando frutos a Martino, 1-1. Cercanos a los tiempos extras, Luka Modric la pegaba en el palo. Bale intentaba nuevamente y fue al 85, a falta de solo 5, donde emprendió el vuelo. Su carrera icónica. Se salió del campo, corrió y voló. Le ganó la carrera a Bartra, se metió al área y por debajo de las piernas de Pinto definió el gol del título. El gol de la Copa del Rey, el que reafirmaba que este equipo podría perder ligas, pero finales nunca, y menos ante los catalanes. Campeones en 2011 con Mourinho, ahora en 2014 con Ancelotti, sin Cristiano, sin Ramos tirando la copa y con una 10ª orejona por llegar solo un mes después. Sexta, 1968. Esta es recordada como la final de las botellas, porque a partir de este momento se prohibieron en toda España el acceso de botellas de vidrio a los estadios. Todo esto porque el partido se jugaba en el Santiago Bernabéu, en un estadio muy diferente al que hoy conocemos. Es 1968. Es más, ni siquiera se le llamaba la Copa del Rey, era la Copa del Generalísimo, por todos esos cambios de régimen y cuestiones políticas en España. Pues bueno, en esta final de Copa del Generalísimo asistieron 100,000 personas al Santiago Bernabéu, con don Santiago Bernabéu presente fumando su puro de siempre. Y aunque la final fue aburrida, dejaba a todos los merengues furiosos, porque el Barça la ganó 1-0 con un autogol.
Un autogol terrible, estrepitoso, en su casa, en su templo blanco. Los blaugranas festejaron y en el momento del silbatazo final empezaron a lloverles cosas a los jugadores catalanes, muchas de ellas botellas de vidrio. Es por esto que terminaron suspendidas y con el Barcelona triunfante se recuerda esta final del 1968 como la final de las botellas. Séptima, la penúltima, 1990. Aquí con otra sorpresa, los blancos favoritos por mucho, por muchísimo. Era el Real Madrid de la quinta del buitre. Habían ganado la liga 5 veces de forma consecutiva. Hugo Sánchez era figura, era estrella. Ese año ganó la Bota de Oro europea y si se hubiese permitido votar para el Balón de Oro a jugadores no europeos, sin duda el macho hubiera terminado dentro del top 3. Hugo, Butragueño, Fernando Hierro, Michel, Ruggeri y ahora Schuster del lado de los merengues, enfrentándose a un Barcelona dirigido por Johan Cruyff. Ya contaba con Koeman o Laudrup, pero aún los títulos no llegaban. Es más, estaban a punto de despedir a Johan por falta de rendimiento. Y esta final en el Mestalla fue extremadamente trabada y cortada por las patadas, por los golpes, por las faltas de todos, de atacantes o defensores, de culés o madridistas, pero hubo un golpe que cambió el giro del partido. Fernando Hierro al 45 recibió una segunda amonestación, salió expulsado y esto ponía en bandeja de plata a Cruyff y sus jugadores el título de Copa del Rey. Mismo que terminaron aprovechando jugando toda la segunda mitad con un hombre de más. Marcaron al 68 el primero y cerca del cierre el que confirmaba el título, al 90, el 2-0. Así fue como el Barcelona, contra todo pronóstico, terminó llevándose la Copa del Rey del año 1990. Y es así como llegamos a la última, la octava. Y esta es la más vieja de todas, año 1936. Y me encanta porque aquí no hay videos, nada, solo fotos y periódicos, diarios contando lo que sucedió. Esta fue la última copa antes de que se suspendiera por la Guerra Civil Española, con todo el tema de Francisco Franco. En este momento se le conocía como la Copa del Presidente de la República y para sorpresa de nadie se jugó en el Mestalla, como casi siempre. Esta final contaba con un mexicano jugando para el Real Madrid, José Ramón Sauto su nombre. También por temas políticos a este equipo no se le podía utilizar el término Real, entonces eran el Madrid FC. El Madrid FC al minuto 6 y al 12 anotó, dando una ventaja de 2-0 y antes del medio tiempo el Barça descontó y cuentan, porque testigos hay muy pocos y vivos pues menos, que al 90 Ricardo Zamora se mandó una tajada imposible, un remate que iba a gol, que incluso en las gradas ya festejaban, pero el portero del Madrid FC salvó en la línea y terminó dándole el título de la Copa del Presidente de la República al equipo de Madrid. Ese día Ricardo Zamora, el portero blanco, colgó los guantes, fue su último partido. Dicen que se retiró en su mejor momento, dando su mejor atajada, y es recordado junto con Iker como uno de los mejores arqueros en la historia del fútbol español. Es por él que el premio al mejor portero de cada año en Liga se le conoce como el Trofeo Zamora. Así es como llegamos al final de este repaso por las 8 finales de Copa del Rey entre el Barcelona y el Real Madrid. 4 ganadas para los madridistas, 4 para los culés. Nivelada la cosa y parece ser que entramos en una tendencia de 2-2-2, al menos a partir de la del 83. Esa y la siguiente la ganó el Barcelona, 2 seguidas. Después, la del cabezazo de Cristiano y la carrera de Bale, 2 seguidas. Ahora se rompe esa racha con este del gol de Koundé y estaremos a la espera de lo que viene en el futuro, aunque la tendencia indica que el siguiente será también azulgrana. 8 finales, distintas épocas, muy distintas, memorables todas, con golazos, con remontadas, con goleadas, representando lo que es esta rivalidad, de todo un poco. Así siempre ha sido y así siempre será. Esto fueron las finales de Copa del Rey entre el Barcelona y el Real Madrid.